Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre la importación de insumos agrícolas, ¿sí? Pero antes de entrar a lo que es específicamente importación, vamos a hacer un repaso de los números de lo que fue la campaña agrícola. Bueno, la campaña de soja correspondiente a la zafra 2022-2023 ya finalizó y se estima que la cosecha llegó a cerca de las 9.500.000 toneladas. Esto significó un repunte importante respecto a la caída del año anterior. Hay que recordar que fue una zafra con números muy pobres. Se fue luego la peor zafra, ¿verdad?, de la historia de Paraguay. Entonces, sí, si bien no llegó a los valores de la zafra 2021, donde se cosecharon más de 10 millones de toneladas, sí se puede afirmar que se dio un importante incremento. Eso respecto a la soja, que sí ya terminó la cosecha. Ahora, el maíz safriña todavía sigue en pleno desarrollo. Hay que recordar que la cosecha de soja se atrasó un poco, ¿no?, ya que la siembra se atrasó. Entonces, por ende, la siembra del maíz safriña, que es el cultivo que viene después de la cosecha de soja, también presentó un atraso. Pero hay buenas noticias respecto a esto, ya que generalmente cuando se da el atraso de la siembra del maíz safriña, es más riesgoso a que sean afectados por las primeras heladas. Las primeras perspectivas climáticas, agroclimáticas, dicen que este año probablemente no se registren heladas agronómicas. Entonces, podemos decir que podría finalizar en una buena cosecha de maíz safriña. Y las estimaciones son de aproximadamente 4.500.000 toneladas. Y respecto al trigo, que es nuestro principal cultivo de invierno, están iniciando las primeras siembras. Según la gente del sector, todavía no llegaron ni al 50% de la superficie estimada, pero está avanzando también esa siembra y según las perspectivas climáticas también el clima estaría favoreciendo al correcto desarrollo. Y la producción estimada es de aproximadamente 450.000 toneladas, muy similar a a la de la zafra anterior. Bueno, entonces ahora podemos pasar a la siguiente lámina. ¿Por qué hice esta recapitulación de lo que fueron los números de la zafra? Porque el buen desempeño, ¿verdad?, de los cultivos también significa un buen desempeño en las importaciones de maquinarias agrícolas en este caso, ¿sí? Porque eso se refleja, ¿verdad?, en una mayor capacidad financiera de los productores. Entonces así los importadores también hacen mayores compras. Entonces, si acá nos centramos en lo que fue el primer cuatrimestre del corriente año, se puede ver un aumento en todas las categorías, ¿sí? Que son las principales maquinarias agrícolas, son el tractor agrícola, la sembradora, la pulverizadora y la cosechadora. Entonces se puede ver que existió un incremento en el primer cuatrimestre. Como dije antes, ¿verdad? Las buenas perspectivas para esta zafra de soja y el buen desempeño del maíz safriña el año pasado. Olvidé mencionar que el año pasado el maíz safriña tuvo una producción récord que superó las 6.500.000 toneladas. Entonces todo eso fue como que dio un alivio al productor que fue afectado, ¿verdad?, por la sequía que afectó al cultivo de soja. Entonces eso, más las buenas perspectivas para esta nueva zafra, también reflejaron en las importaciones de las maquinarias agrícolas. Ahora si pasamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí entonces vemos otro insumo que es esencial para la producción agrícola, que son los fertilizantes, ¿sí? Acá se puede ver cómo la importación de fertilizantes por lo general tiene un comportamiento que entre los meses de mayo y julio se da un pico en las importaciones, ¿sí? Porque esto es
es antes de la siembra de la soja. Entonces ahí es donde por lo general se solía dar ese pico, ¿sí? Pero este comportamiento fue diferente el año pasado porque hay que recordar que el conflicto entre Rusia y Ucrania que se desató en los meses en el mes de abril, eso significó un repunte en los precios de los fertilizantes, es decir, los precios se dispararon porque Rusia es un principal proveedor de fertilizantes a nivel mundial. Entonces, eso afectó al mercado de fertilizantes, ya que hubo menor oferta de fertilizantes. Hay que recordar las trabas que se le impusieron a Rusia. Bueno, entonces eso afectó y es por eso que en el año 2022 ese pico no se dio entre los meses de mayo y julio, sino que empezó a repuntar en el último mes del año pasado. Y este año, en el mes de enero, sí, sí se puede ver la línea punteada, que es del 2023, se puede ver cómo en el mes de enero aumentaron notoriamente las importaciones respecto a los últimos años, ¿verdad? Y esto también está relacionado con los precios, ¿sí? Como mencioné, ¿verdad? En los meses a partir del mes de abril, los precios se dispararon y luego, cuando empezó otra vez a fluir el comercio de Rusia, ¿verdad? Entonces los precios se fueron estabilizando, ¿sí? Si bien todavía los precios están por encima de los niveles de preguerra, si podemos decirlo así, sí están bastante más bajos a los del año pasado. Bueno, y si vamos a la siguiente lámina, podemos ver el origen de las importaciones de estos fertilizantes, ¿sí? Bueno, esto es de enero a abril de 2023 y se puede ver cómo Brasil tiene una mayor concentración, superando los 70%, el 70% de concentración. Luego le sigue China, Estados Unidos, Canadá y Rusia. Y acá también hay que destacar que hasta diciembre del año 2022 Rusia se posicionaba como el segundo mercado de origen de los fertilizantes, pero a partir de enero del 2023, del corriente año, ¿verdad? Ya Rusia se desplazó al sexto lugar y entonces Brasil y China, específicamente Brasil es prácticamente el que concentra todo el mercado de los fertilizantes. Entonces, bueno, eso es un poquitito de lo que tenía preparado para hoy. Gladys, no sé si tenés algunas cuestiones que quieras aportar o algunas preguntas respecto al tema. Te agradezco, Cindy, está completito el reporte, realmente es muy interesante conocer un poco de este rubro que quizás no es parte de nuestro día a día, pero hay mucho detrás de ese productor que está trabajando allí en su campo. Allí hablamos de un montón de dinero que se mueve, hablamos de factores externos que le afectan y que, bueno, finalmente también termina afectando positiva o negativamente nuestra economía.